Estamos de vuelta con su programa Mujeres al Borde y esta vez de mis segmentos favoritos es hablando de terapia y de salud. Y hoy en día tenemos dos súper invitados. Tenemos al doctor Luis Geraldino, psiquiatra, y a Micaela Arreaza, que están aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, me gustaría conocer un poquito, porque sé que tienen una historia detrás también de toda la práctica que vienen haciendo. Ah, Bienvenido, gracias. Doc. Ahora sí, ahora Sí, sí. sí, sí. Ahora sí. Ahí está el micrófono. Bienvenidos. Micaela, tú eres estudiante de psicología en UNIBE, ¿no? Ay, sí. Sí, Cuéntame sí, de sí. esa Pero, experiencia. pero antes de llegar ahí, porque Micaela es muy amiga mía de hace muchos años, Ah, entonces obviamente tengo que presentarla diferente, porque Micaela me dio el honor y el privilegio de abrir su corazón a nosotros para contar su lucha con la salud mental de su hija, que es como una sobrina para mí, y cómo ella lo ha manejado y cómo ella se dedicó a estudiar y a prepararse como madre y como persona para ser un apoyo para su hija. Y con su testimonio ha sido un gran apoyo para tantas madres. Ay, gracias, Entonces Angie. tengo que mencionarlo, ustedes pueden buscar nuestra entrevista con Micaela Arriaza en Mujeres al Borde RD, una historia increíble. Vamos entonces a entrar en contexto de qué vamos a hablar hoy con el psiquiatra. Bueno, el doctor me está acompañando hoy porque este es el mes de concientización sobre el trastorno límite de personalidad. Y gracias por el espacio, por visualizar este trastorno que está muy estigmatizado quizás. Ujú. estigmatizado, Y en la oscuridad, porque no se habla mucho mal de... diagnosticado. Ajá. Y mal manejado, y yo creo que realmente desde un punto de vista manejado desde el estereotipo. Ujú. ¿Sí? Totalmente, doctor. Yo quisiera que empezáramos por lo básico, obviamente, que es este trastorno de borderline, que es el Límite mismo, de la, ¿verdad? es el mismo, ¿verdad? Límite de la Exactamente. personalidad o Perfecto. borderline en inglés. Borderline. Que me encanta porque esto es mujer al borde. O sea, que esto Ajá, Ah, está. perfecto, borderline. sí. Al Estamos hoy hablando borde. del borde. Así mismo. Bueno, Doctor, como de una manera llana, para que toda nuestra comunidad lo entienda, porque es un tema que hay que tratar. exactamente, si uno lo quiere llevar de una forma sencilla, Ajá. sería una condición donde vamos a tener pacientes a quienes les cuesta regular de forma, a decir, de forma efectiva sus emociones. Y tienen un marcado miedo al abandono y a la probabilidad de ser apartados o ser dejados por los demás. Y eso se traduce en Exacto. toda una serie de síntomas. Entonces ahí voy a pasar a la madre. Mi querida Micaela, aunque lo hemos hablado, siempre hay un público nuevo y de hecho mis mujeres al borde que están aquí, creo que es la primera vez que van a oír de tu boca. ¿Cuáles fueron las señales que Micaela, la madre, vio en su hija ¿Y a qué edad? que te dio la alerta roja? Bueno, con Miranda, bueno, es mi segunda hija. O sea, yo tenía la experiencia de una primera preadolescente y una adolescente. Y cuando me tocó algo completamente diferente y decía, aquí algo está pasando, mi hija empezó a mostrar muchísimos síntomas de ansiedad, que como madre yo decía, pero ansiedad, ¿por qué? O sea, yo no, ¿Qué le está faltando? ¿Qué no le estoy dando? exacto, o sea, yo no, Distinto a la primera. totalmente. Y yo decía, bueno, pero vamos a apoyarnos con apoyo psicológico y vamos a ver, porque ella empezó a somatizar a los 11 años esta ansiedad, lo cual yo no entendía. Yo como madre y nosotros como familia nos hizo falta mucho, pero mucho psicoeducación para entender qué estaba pasando y luego entender el diagnóstico. A los 11 años, después de una terapia de 6 meses, nos dijeron que sospechaban, porque tenía todos los rasgos, porque aquí no le gusta como diagnosticar antes de los 18 años. Ujú. Ok, Pero, o sea, tú abrías el libro y la foto de ella estaba ahí. O sea, ella estaba, mira, tal ahí, cual. tal cual. Pero nos dijeron a los 11 años que sospechaban ese trastorno. No investigué porque me lo desmintió un profesional de la salud. Me dijo, no, nada que ver. Y otra vez a los 13 años explota. ¿Cómo se ve eso ¿Cómo para, se ve para, en para una el que nos niña? escucha? Mira, no, o sea, las emociones cambiantes, rápidas. Pero mucha gente lo que suele pensar cuando uno habla de Bipolaridad. Ajá, exactamente, Exactamente. ajá. ahí va. Ay, pero tú eres bipolar. No. Ajá. Entonces, la bipolaridad, la diferencia es que una persona con trastorno límite podría tener emociones cambiantes en 1 minuto, 2 minutos, 1 hora. O sea, todo el rango de emociones humanas en 5 minutos y extremos.
sea, la felicidad más grande y después la tristeza más baja y entonces el pique más grande. Y uno se queda como, ¿y qué es lo que está pasando? Mucha gente lo ven como, pero qué muchacho más dramático, Ok. qué exagerado, También decíamos qué necesidad de llamar la atención. qué Exactamente. manipulación. También sí. usábamos ese término. Entonces, lamentablemente no es algo que se ve, sino es un comportamiento. Además de la impulsividad. Salían cosas por la boca de ella que yo me quedaba como, pero mi hija, o sea, contrólate, o sea, porque tú dices unas cosas tan extravagantes que no reflejaba la educación que le estábamos dando. Y muchas veces la impulsividad no tiende a ser verbal, que Ujú. como lo comentábamos, muchas veces la impulsividad puede ser con el gasto. Gasto compulsivo, Gasto compulsivo, la impulsividad puede ser con el accionar, atracones de comida. atracones de comida, violencia, hipersexualidad, puede tener tendencia a un comportamiento que mucha gente diga, pero qué sé yo, tiene hiperactividad, ¿no? Es que tiene esta tendencia a un exceso de energía y no sabe por dónde canalizarlo porque realmente no es de una energía que se pueda canalizar de una forma saludable, porque es impulsividad contenida. Doctor, sin embargo, y ahí voy con Micaela, lo que a mí más me extrañó de todo esto es que Micaela se vio en la obligación de mudarse con su hija fuera del país, dejar su familia aquí, no que se desconectaron, completamente unidos, pero tuvo que salir con su hija fuera para recibir un tratamiento y un diagnóstico más claro. ¿Es así o no? Para recibir el tratamiento, sí, porque en estos pacientes, una de las terapias más recomendadas se llama terapia dialéctica conductual. Y en el 2022 yo no encontraba quién lo impartiera para Aquí. ella. Pero en Estados Unidos sí habían grupos para adolescentes y para los cuidadores, que era lo más, para mí eso fue clave, porque yo como madre quería ayudar a mi hija, pero No como sabía. yo sin herramientas, ¿qué yo puedo hacer? Claro. Entonces nos dieron ¿Cuánto tiempo duraste duró fuera con la 6 meses, niña? yo duré 7 meses, la terapia dura 6 meses. Y fue de verdad impresionante ver, ella cambió, ella cambió ahora, pero era adolescente. Entonces también habían partes de la adolescencia, habían partes que ella no sabía manejar, porque esto hay que irlo practicando. Ujú. Y las habilidades lo recordábamos, pero después se nos olvidaban. Y ella, ya cuando regresamos a República Dominicana, en el 2023 encontramos un grupo aquí, Ay, qué donde bueno. sí lo impartían, pero le faltaba el componente de los padres. Ok. O sea, que aquí De no, integrar a la sí, familia. aquí no estábamos todavía Ok, haciéndolo como ok. fue diseñado. Y ella volvió a repetir eso. Ahora, mi hija, desde los 13 hasta ahora que 17, es un cambio del cielo a la tierra. De tener crisis diarios, pero estoy hablando 5 o 6 crisis diarios. Wow. De tener uno quizás una vez al mes, quizás cada 2 meses, 3 Casado, meses. Tengo dos. y no Adelante, solo doctor. eso, sino el hecho de que realmente hay un elemento que se solapa y uno olvida, y es el hecho de que uno ve la sintomatología del paciente y está ocurriendo la adolescencia al mismo tiempo. Wow, sí. ¿Y qué sucede? Que muchas personas te van a decir, bueno, esto puede ser la adolescencia, Ajá. esos son los cambios esperados de la adolescencia, esto puede ser rebeldía de la adolescencia, pero no necesariamente. Claro. ¿Por qué? Porque hay un punto donde ya este pacientito deja de tomar medidas de autocuidado básicas. Ok. Que Se donde a arriesga, se veces, expone. exactamente, a veces nosotros lo señalábamos como, mira, es que en tu caso, pacientita X, fíjate cómo esto, que tú pudiste haber dicho una mentira que te evitaba tal problema, tú no la dijiste. Y ella decía como, "Bueno, tú tienes razón." Y hacía conciencia en ese momento. ¿Por qué? Porque en la misma impulsividad y en la conducta de sabotaje, porque hay toda una serie de síntomas que se presentan dentro de eso, la conducta de sabotaje, está el poder entenderlo luego de. Ah. Porque hay que entender que hay un momento donde hay La como crisis Un una descontrol. marcada, explota. una marcada, vamos a decir, pues, aumento de
de como de euforia, energía, sabotaje, intensidad, y luego bajan. Y ahí se reflexiona. Una vez que bajan, hay capacidad de reflexión y de entender. ¿Se cura el trastorno límite de la personalidad o se aprende a vivir o se puede medicar y acompañar con terapia? Nosotros discutimos mucho este término porque en salud mental a nosotros no nos gusta el término curar. ¿Por qué? Porque en salud mental nosotros lo que es aprender a vivir. Claro. ¿Por qué? Porque los trastornos de personalidad no son una enfermedad per se que tú te Ah, contagias. ya. No es una enfermedad que tú vas a tomar un medicamento mágico y te la va a quitar. Ok. ¿Por qué? Porque realmente lo que te hace un efecto que es perdurable en el tiempo es el trabajo terapéutico. La medicación en estos pacientes regula el síntoma, regula la impulsividad, regula los bajones de ánimo, regula la tendencia a quererse lastimar, regula ciertas cosas. Pero eso no va a ser la solución mágica. Un paciente que solamente se está medicando y no está haciendo terapia está haciendo nada. Ok. O que Mm, solamente está haciendo terapia, pero su familia no se está psicoeducando, no está haciendo nada. A mí me preocupa algo con estos temas de salud mental y es que, como tú decías, Micaela, a los médicos, a los buenos médicos nuestros y de todas partes, no les gusta diagnosticar cuando son niños. Pero resulta que Micaela como madre se empezó a psicoeducar, al principio incluso tú a ti misma, me acuerdo a través de la lectura, y cuando ella vio el primer libro que hablaba de este límite, trastorno límite de la personalidad, ella dijo, pero esta es mi hija claro. y lo vio claro. Si ella como madre interesada lo pudo ver, ¿por qué negarle a los padres, por más doloroso que sea, la posibilidad de hablarle claro para que puedan buscar ayuda a tiempo, como hiciste tú? Que te fuiste del país, arrancaste y dijiste, yo me educo y yo la saco adelante en lo que aparecen las herramientas. Mira, hay mucha negación. Generalmente, bueno, en mi experiencia, el Ajá, doctor quizás me puede como madre y él decir, como médico, sí. sí, cuando recibimos un diagnóstico o recibimos el diagnóstico de rasgos, porque le Ajá, encanta, parecería. sí, son rasgos, para no decir es lo que tiene. Entonces, las madres solemos a empezar a psicoeducarnos de una vez, pero el resto de la familia Ujú. Ajá. está en negación. Eso es manipulación, eso es show, eso es que tú la estás malcriando, eso es que falta de límites. Ay, sí, Pero, manita, pero yo wow. tengo otra hija donde yo la crié, Exactamente igual. o sea, bajo la misma familia, los mismos valores, y me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que no me está funcionando con esta? Entonces, o con este. Entonces, necesitamos ahí psicoeducarnos y aceptar una realidad, decir, ok, mira, cuando a mí me dieron el diagnóstico por la segunda vez, yo sentí un Alivio. alivio, porque yo decía, Claro. es que su comportamiento era, era Extremo, digamos. extremo muchas veces, tiene una razón. Claro. Tiene un nombre. Tiene un nombre y tiene una razón biológica, porque en nuestro caso es genético. Oh. También se puede dar cuando hay traumas, cuando, o sea, Se puede se desarrollar. puede Ok, ahí desarrollar y quiero pasar al detonar. doctor para ver qué puede ocasionar este trastorno borderline o límite de la personalidad del que nada más casi oímos hablar en películas. Honestamente, lo hemos visto por Bueno, películas y cosas. sí. Lo primero es, para irnos a la primera parte de la pregunta, Ajá, ¿por qué no diagnosticar antes de exacto. los 18? Y es que todavía la personalidad está en desarrollo Ah, y no es definitivo todavía todo. se están dando muchos cambios. Y no solamente la personalidad está en desarrollo, sino que el cerebro todavía está sufriendo cambios. Ya. Y hacer un diagnóstico definitivo es, es tú estigmatizar quizás a un pacientito con un posible diagnóstico que en unos años no esté. Ok, Mm, ok. Tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso particular de esta paciente Ujú. era muy evidente. ¿Por qué? Porque cuando ya ella llegó a donde mí, ya era mayor, pero a edades muy tempranas, todos los equipos que la evaluaron eran equipos muy buenos y realmente todos dijeron, bueno, es que realmente ella cumple con todos los criterios clínicos. O sea, nosotros, por más que intentemos verlo de otra forma, ella cae dentro de este grupo. Y
¿Qué sucede? Lo más habitual es el diagnóstico en la adolescencia y el seguimiento en la adolescencia. Y la mayoría de los pacientes te llegan en la adolescencia temprana o ya al inicio de los primeros años de la universidad. O sea, eso no se ve en niños. En niños, Bueno, qué sé yo, mirando, 8 años, mirando 5 para años. atrás, pero yo tú- sí, yo sí puedo. Tenía 11 años. en niños no es lo típico, pero en el caso, Dan señales. en ¿o el no? caso, no, es que no es fácil tú decirlo. En el caso de Miranda, que y perdón que digamos el nombre, ya lo dimos, Sí. pero se nos escapó. Pero que había mucha evidencia que se iba acumulando, y se descartó todo lo biológico, se descartó por neurología, por pediatría, se descartó por psicología, todo. Y luego se hizo un equipo multidisciplinario Ujú. de múltiples terapeutas y 7. psicólogos y psiquiatras. Y dijeron, bueno, mira, es que ella presenta todo esto, pero por la edad no se le puede dar Ya. todavía el Pero yo como diagnóstico. madre que no sabía lo que era, ahora que conozco, En retrospectiva. en rep- ella venía cantando de chiquita. O sea, yo veía, eso, claro, tiene sentido. Ok, yo veía esto. Exactamente. Y como que iba aumentando y aumentando y Con aumentando. su edad. Con su edad. Claro, imagínate en la adolescencia y es que explota la Y cosa. pandemia. Exactamente. Y O sea, pandemia. ahí hubo una Pandemia. explosión muy... Trancado en la casa fuerte. Pero tú sabes qué, yo creo que eso fue lo que ayudó a que lo reconociéramos más rápido. Porque estaban más juntos como familia, podían ver más cómo era su dinámica diaria y todo eso. Y me imagino. recuerdo decirle a mi esposo, es que ya nosotros tuvimos una niña de 13 años, pero esto es otra Otro cosa y nivel. no entiendo qué es, porque obviamente yo no tenía idea, para mí eso era nada más ella. Pero era intenso. Entonces hay 9 características de las personas que tienen trastorno del Podemos límite. mencionarlas, doctor, las 9 características. Déjame buscar, confirmar que no se nos quede ninguno, porque Mira, usualmente la principal va a ser desregulación emocional, fluctuaciones en el Ujú. ánimo y fluctuaciones que van a ser marcadas, agudas. No como en la bipolaridad, que va a tomar un tiempo, donde usualmente toma días o semanas. Porque, discúlpenme que le haga una pausita ahí, pero eso era de algo que Ingrid preguntaba al inicio, que por qué está tan mal diagnosticado quizás, también hay este estigma de desde que ven estas actitudes lo confunden con trastorno de bipolaridad. Entonces, yo quisiera que usted ahí mismo en ese síntoma nos aclarara un poquito que una de las diferencias más marcadas, por lo menos lo que yo he podido leer por arribita, es que los picos de las emociones en una persona con trastorno de bipolaridad duran más. Por ejemplo, si están felices, semanas o meses. pueden durar Ajá. tiempo en Semanas. alta, o Semanas sea, o meses, con una exacto. super energía, Euforia. euforia, felices, Ujú. pero cuando le dan esos bajones, entonces también pueden durar bastante tiempo en ese bache. A Exactamente. diferencia que el trastorno del límite de la personalidad son unos cambios que durante este bloque ya hubiésemos podido ver quizás Ok. Sí, varios por eso yo cambios. dije al principio, puede durar minutos. Ok, entonces tenemos Ajá. fluctuación de las Fluctuaciones en el emociones. ánimo. Ese es el primero. Hay una tendencia a las autolesiones. Las Mm. autolesiones pueden ser tanto físicas como psicológicas. Wow. Porque muchas veces uno solamente piensa en la persona que se corta, en la Ujú. persona que golpea una pared, pero también está el que se lesiona psicológicamente. ¿Cómo se ve una lesión psicológica, doctor? Bueno, se expone a situaciones de riesgo. Por ejemplo, se expone a relaciones que le hacen daño, se expone constantemente a, pues, qué sé yo, a parejas que la maltratan y vuelve al mismo ciclo, Ok. un miedo muy marcado al abandono, Relaciones interpersonales relaciones inestables. O sea, inestables. pleito con todo el mundo. Pero a esa persona dice, esa es la complicada, esa pelea con todo el mundo. O sea, Ajá. tú ves ajá. que ya tú puedes ir como pensando y hay mucha gente que seguramente lo tienen y no están diagnosticados, pero pueden ir pensando en alguien que a lo mejor conocen, que dice, Exactamente. esa era complicada, esa era peleaba con todo el mundo. Y ahora eso se dan era... cuenta que no era complicado. Tenía un problema Es real. que había más que un problema, Una había una situación. situación. Y también está el tema de no solamente el choque continuo, sino que hay un miedo constante al rechazo. Hay un miedo constante al rechazo y ese miedo constante al rechazo hace que haya una búsqueda constante de validación por el Y de otro atención, ¿verdad? y de atención. Pero a veces es tan intenso Que que
que ocurre el rechazo. Exactamente, es como una profecía Claro. autocumplida. Ajá, ajá, wow, sí. ¿Qué otra, mamá? Inestabilidad de autoimagen. Exactamente, tendencia a lo que es la dismorfia corporal. O sea, un día me siento bien con cómo me veo y al otro día Un odio día tú cómo me eres veo. emo, un día tú eres princesa, un día tú eres Ok. grunge, otro día tú eres punk, otro día, o sea, Exactamente. tú encajas con este grupo y de repente te gusta la música de ese grupo, o sea, tú no tienes como identidad Propia. Y- Wow. Y pueden ir a uno, por ejemplo, como hablamos de preadolescencia y adolescencia, ¿puede una persona, un joven, asistir a una escuela, a un colegio normal en base a eso que menciona Micaela? Sí, Porque entonces no pertenece tampoco a un No. grupo de amigos, tal vez. realmente sí, Sí. puede ir perfectamente. ¿Por qué? Porque como te digo, esos son signos que tú lo puedes ver en muchos adolescentes. Ajá. Ok. Y la Solo que mayoría, exagerados. de los adolescentes, lo que sucede es que en la mayoría de los adolescentes eso no le va a quitar el sueño, Claro. eso no le va a generar una angustia, eso no le va a generar una idea suicida. El hecho de que Juanito me dejó de hablar o no me contestó el mensaje hace 3 horas, no me va a hacer la sensación de que ya Juanito es mi enemigo y que Ok. ya no quiere saber de mí. Claro. Y eso es una diferencia muy marcada. Sigue diciéndome que tú lo tienes El- enumerado y lo- vivido. sensación de vacío. Esa crónico. y eso es muy importante Ay. porque ellos lo refieren directamente. Ellos dicen, yo me siento Siento vacío. vacío. O sea, lo Lo sienten. sienten Lo así. Sienten siento. un vacío. Y hay un dolor físico. O sea, cuando cambian de esos humores tan rápido, de esas emociones tan rápidas, le puede llegar a doler físicamente. Eso debe ser desgastante. Sí. Pasar durante tu 24 horas normal, esa inestabilidad en las Es emociones. desgastante. Ese consumo Porque, de energía. sí, porque eso Es realmente te desgastante. consume la energía. Y para Eh, la familia. No, Ay, wow. ay, Es- ay. imagínate. vamos a llegar al caso de la familia. Que de hecho, esa Sí. iba a ser pero una es de mis desgastante. preguntas. Si actualmente hay algún, como tú dices, que ahora sí está incluido el componente support group. familiar, Bueno, aquí todavía no. todavía Bueno, no. a mí me gusta porque ella se hace la humilde, pero ella, Lo está haciendo. ella sí tiene y ella sí se ha dedicado a crear un grupo familiar. Lo que pasa que nosotros somos buenos dominicanos y nosotros nos resistimos a participar de los grupos familiares, a Ah. De pesar grupo de de apoyo. que hay grupos de apoyo que ya están creados. Es que no es normal para Y, nosotros, eso es nuevo, es un y concepto no nuevo. solo eso, sino que eh, ella se ha psicoeducado, se ha asesorado con profesionales extranjeros, se ha asesorado con material informativo, ya se ha asesorado cuando se fue con su hija a Estados Unidos, cómo trabajar con grupos, cómo trabajar con familia para poder crear un grupo de apoyo. Ni siquiera un grupo de apoyo, ella lo hizo bien, ella creó un grupo de apoyo Ujú. para padres. Excelente. ¿Eso fue lo que te motivó, Micaela, a estudiar psicología? No, Ah, no, porque no, no. porque yo quería estudiar psicología para Ok. estudiar psicología perinatal. Exacto, Para trabajar babies. con mis madres Con bebés. recién Eso te iba a decir, porque a paridas. todo Ok. esto, Micaela, originalmente, y vino también muchas veces por ese tema, es dula. ¿Cómo diríamos? Porque tú eres muchas cosas, pero eres un gran apoyo para las madres. Sí, en el posparto. Claro, porque yo Posparto. conozco de Baby Time. Sí. Ajá, baby Claro que time. Entonces sí. yo bebé. siempre quise estudiar psicología perinatal y bueno, ahora fue que se me presentó la posibilidad de estudiar psicología, Ujú, pero entonces ahora con el tema de Miranda, claro. de verdad que me siento como en una encrucijada porque digo, ¿Qué yo camino quiero tomar? qué Ajá. camino tomar porque yo quiero darle el apoyo a la familia Ujú, que nosotros no tuvimos. claro. Mira, tú Que fue lo dices, mismo que pasó con Baby Time. Yo quiero apoyar a las madres lo que yo no tuve. Entonces, correcto, y nació Baby Time, Ujú. y de hecho creó una cultura Sí. Sí. de dulas y de Ajá. mujeres De que apoyan, de maternidad, de- maternidad. Y yo tengo amigas mías que dicen que Micaela fue lo mejor que le pasó en la vida al Sí. tener a sus bebés. Pero bueno, volviendo al tema del límite de la personalidad o el borderline, ¿cómo fue tu proceso con tu propia familia, donde tú tenías un esposo que parecen Exacto. novios muy cómplices y tienes una hija completamente como, ¿cómo voy a decir? Como que no ha tenido ninguna situación emocional, Bueno, o sea, dentro de fue muy lo... difícil porque mi hija menor absorbía tanto, Mm, tanto. Ajá. Entonces, como la mayor era muy madura, muy tranquila, no nos estábamos dando cuenta que nos estábamos enfocando el 114% Y en la menor. pequeña.
Entonces ahí la mayor se sintió abandonada. Claro. Claro. Porque, de nuevo, como no teníamos la información, nosotros no sabíamos cómo manejarlo. Claro. Mi esposo duró en negación más de un año, diciendo, eso es manipulación, eso es manipulación. Y yo, Ha faltado límite. eso es Es que hay falta, que ser más fuerte. tú eres a eso. demasiado permisiva con ella. Ay, Entonces nosotros sí tuvimos que hacer terapia de pareja, terapia de familia. Cada miembro, y es recomendable, que cada miembro de la familia tenga su terapeuta suyo, de su propiedad, individual, porque esto es un tema muy fuerte que puede, si la familia no tiene los recursos, ¿te puede destruir como familia? te puede Yo destruir. iba a como preguntar familia. acerca Wow. de eso, doctor. Hay, para una familia de escasos recursos, por no decir de ningún recurso económico de este tipo, porque sabemos lo costoso que son las terapias, Que es un sabemos lujo. lo costoso aquí en nuestro país, No es un lamentablemente. lujo, eso es medicina que debería No, ser en este básica. país Uno es se lo Debería busca. ser básico, pero es No lo un es. lujo tú tener un equipo incluso multidisciplinario, como se necesita en algunos casos, para tú poder llegar a un diagnóstico oficial y más cuando son muy jovencitos, porque ya en los adultos quizás es un poquito menos complicado porque hay una parte del cerebro que ya está formada y demás que tú puedes diagnosticar con más facilidad, pero es un tema más complejo cuando están transicionando de niños a la pubertad, a adolescencia, es una etapa bien compleja de por sí. Sí. Bueno, Y más si tú le agregas que hay un tema... Un trastorno límite de la sí, personalidad. de salud mental. ¿Hay alguna opción Bien. que ustedes como psiquiatras puedan compartir con esas familias de bajos recursos para ayudarlos por lo menos a tener un acompañamiento o a llegar a un diagnóstico, a entender el diagnóstico que tienen sus hijos? sí, sí, realmente sí. Los centros hoy en día, y particularmente nosotros, yo voy a hablar por mí, Ujú. por la experiencia. Nosotros en el Centro Lado nosotros contamos con un programa que es de bajo costo, precisamente porque vimos que es una realidad. Ay, qué bueno, doctor. ¿Y qué sucede? Es una realidad porque cuando tú trabajas con el paciente, si tú trabajas solo con el paciente y tú no trabajas con más nadie del entorno, tú estás haciendo un trabajo que no es a media ni siquiera. Tú estás haciendo un trabajo que es una tercera parte del trabajo. Wow, sí. ¿Y qué sucede? El familiar del paciente borderline es un familiar que se desgasta mucho. No porque el paciente borderline sea malo como uno piensa, ni que está planificando cómo va a saturar, ni cómo voy a planificar. No, es que emocionalmente exige mucho. ¿Por qué? Porque es un paciente que siente mucho. Es un paciente que las emociones, Están a quizás flor de piel Son muy literalmente. intensas. Y no un tienen 2 son un herramientas. 7 Ujú. y carecen de herramientas. Y aquí, lamentablemente, no hay una población de profesionales tan amplia preparada para poder manejarlos. Bueno, todavía. Todavía. Eso, Exacto, eso. eventualmente vamos, Sí. exacto, para ese punto. ¿Qué sucede? Que eh, en mi formación, nosotros trabajamos mucho con pacientes borderline, con familiares, pero adultos. Y por eso muchas veces me referían borderline ya de adultos, que son más de 17, 18, Ujú. pero a mí me llegó este personaje que no tenía la edad todavía, pero tenía el perfil. Ok. Claro, qué reto. Y lo importante cuando ya la conocí fue sentarme con la familia y decirle, miren, es ustedes que tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque esto va a ser un tiempo Y es un y maratón, no es va, de hoy a mañana no que se es, va, que va a no haber. esperen respuestas mágicas, no van a ver fama como mágico, aquí nadie va a ver con una pastilla mágica y, y la verdad, el que venga con respuestas mágicas viene, No le crea. eso es vendiendo humo, Mira, yo me acuerdo eso es vendiendo la humo. primera cita con el doctor, porque a mí me dijeron, una psicóloga me dijo, mira, no puedo seguir tratando a tu hija, hay que llevarla, te refiero A un a un psiquiatra. psiquiatra y a terapia familiar. Y yo busqué el psiquiatra, fui al psiquiatra, me reuní con el psiquiatra, y le dije, esto es lo que tiene mi hija. Y me dijo, perfecto, haz una cita para tu hija y haz una cita para ti en 2 semanas. Y yo, o sea, no, pues yo estoy bien. Yo no necesito, Bueno. ella es la del problema, no yo. Y eso fue hace 4 años, casi 5 años. Entonces, que él fue el primero que me dijo, tú necesitas también acompañamiento.
Yo dije, pues yo no estoy tan bien como yo pensaba. Y él, no, tú no estás muy bien. Es que No tú, puedes estar tú tienes bien, tu vida no. entera lidiando con una situación desconocida Totalmente. Exactamente. y que en medio de la adolescencia se exacerbó. Y entonces ahí se cruzan situaciones, porque ahí se cruza el desgaste del cuidador, Claro. que es este desgaste que se da cuando tú tienes un familiar con una condición crónica y tú estás cuidando a esta persona Y tratando de y regular tratando de regular constantemente. algo que quizás no tenía un nombre, algo que tú no podías llevar a la palabra. Imagínate lo complejo que es. Y además de eso, tú tener toda la otra dinámica familiar ocurriendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes otra No, hija. porque el mundo no se Claro, detiene, en tú lo que Y tienes tú tú tu tienes esposo, tu resuelves tu eso, vida, vida de claro. tú tienes pareja, tu tu vida trabajo. personal. O sea, Es tú cierto. tienes todo lo otro Y la vida ocurriendo. tiene Los que continuar. amigos de la familia también es otra cosa, porque los amigos No entonces entienden. no entienden. La familia extendida, los primos, los abuelos, los tíos, no entienden. Los maestros no entienden. Los colegios no Y entienden. los colegios no entienden y no se imaginan que son una parte esencial de la red de soporte de estos pacientes. Claro. O sea que también hay que seguir avanzando en la psicoeducación de los colegios, de los maestros, para el Bueno, apoyo. Es que la mayoría de los colegios quizás pueden dar la primera alerta. exactamente. Esto está pasando, porque ocurre, bueno, en el caso mío, ocurrió en la preadolescencia, séptimo, octavo, o sea, si ellos empiezan a ver un cierto comportamiento, pueden dar la voz de alerta. Podríamos decir ciertos comportamientos, para que nos están escuchando, Ujú. si usted ve que su adolescente, tanto en el colegio como en su vida, tiene comportamientos extremos, de cambios rápidos, que no O de entiende. autosabotaje. O de problemas con todos los amiguitos, o sea, eran Ajá. pleitos diarios, todos los días, pleitos con los profesores, pleitos con los amigos, pleitos con O el las... caso todo contrario, que la gente también, no, esa parte la quiero olvidar, el pacientito que es súper autoexigente, que tiene que sacar 100, no puede Perfecto. sacar 98, porque si saca 98 no es perfecto, no está correcto, no es suficiente. Entonces siempre hay una exigencia rígida, siempre hay una exigencia marcada, que se manda y se dirige desde la ansiedad, no es desde lo funcional. Ahí es el momento de buscar ayuda. Ahí uno tiene que buscar ayuda. Porque realmente es una pauta de alarma grave. Claro. Excelente. Miren, yo estoy muy agradecida de esta visita. Quiero pedirle, primero, gracias, doctor Luis Geraldino, psiquiatra. Qué bueno que lo conocí ya personalmente, de tan buena referencia que tenía de usted. Ay, gracias. Llevaremos esto a la televisión. Les invito a que vean a Micaela Arriaza conmigo en su conversación hablando del trastorno límite de la personalidad, su historia de vida con Miranda. Dios me la bendiga, tan bella. Que me dijo, tía, cuando tú quieras puedo ir a hablar a tu Sí, estamos programa. esperando que ella cumpla los 18 Ay, para... Entonces, qué bella. Pero ella quiere ser vocera, o sea, ella quiere ella es un estudiar sol, psicología. es una para- bellura. Doctor Luis Geraldino, ¿cómo le seguimos y dónde le encontramos? Bueno, en Instagram me pueden seguir por mis redes, DR Geraldino, doctor Geraldino, ¿Y consultorio? y mi consultorio es en el Centro LAU. 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 Ok, Centro Lao. Micaela, ¿cómo te seguimos a ti? Y para las madres que quisieran saber un poco más de estos grupos de apoyo. Bueno, por Baby Time me consiguen. porque Baby Time, RD, porque ella es Baby Time dura, RD. experta en esa primera etapa de la Lo maternidad. que sí quiero aprovechar rápidamente es Claro. que nosotros el año pasado trajimos un especialista en adolescentes con TLP. Sí, Él es un médico psiquiatra de Harvard. Creo que vinimos al programa, no sí, recuerdo. claro que sí. venimos. Pero él regresa este año en agosto para dar el entrenamiento para terapeutas. Ay, qué Wow. bueno. En la terapia dialéctica conductual. Va a ser en agosto. Wow. Pueden seguir, bueno, tanto la cuenta del doctor, el Centro Lao, como también, DR Geraldino, Centro Lao, ¿y a ti? y a mí como Baby Time, y les mandamos también, estamos trabajando con la cuenta DBT, D de dedo, B de burro y T de Tomás, DBT. RD-. Ahí estamos compartiendo toda la información. Es cupo limitado, solamente 50 personas pueden Para tomar profesionales. Para de la salud mental, profesionales. correcto. Sí. Exactamente. Psicólogos para y que psiquiatras. podamos empezar a dar la terapia. De todas en el maneras, país. nos vamos a estar viendo antes de eso para Ahí. seguir calentando los motores. Qué bueno que esta amiga mía, madre, que tanto admiro y quiero, ha asumido este rol para acompañar a tantos padres y decirle que no están solos y nos traes un talentazo de doctor, de psiquiatra, como es Gracias. el doctor Geraldino. Este es su espacio para lo que necesite. Nosotras nos Gracias. vamos a la pausa y volvemos en breve.